El temblor político no da tregua en Francia. Éric Ciotti se aferra a su cargo a pesar de su expulsión de la presidencia del partido Los Republicanos, esto por intentar pactar con la extrema derecha de cara a las elecciones legislativas anticipadas convocadas por el presidente Macron. Avanza en Italia la cumbre de líderes del G7, con Estados Unidos a la cabeza instando a la aprobación de un pacto de alto al fuego en Gaza y otro que permita darles uso a los activos congelados de Rusia para la reconstrucción de Ucrania. El Senado argentino aprobó la polémica Ley Bases, el proyecto bandera de Javier Milei. El amplio plan de reformas al Estado ocasionó enfrentamientos a las afueras del Congreso, que el gobierno calificó de intento de golpe de Estado. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Bienvenidos a una nueva actualización informativa en France 24. Los acompaña Daniela Blandón. Muy buenos días para todos. Excluido previamente como presidente del partido Los Republicanos de Francia, Éric Ciotti llegó a su oficina este jueves, desde donde se niega a dejar su cargo. El líder conservador fue destituido por intentar una alianza con el partido de extrema derecha Agrupación Nacional de la ex candidata presidencial Marine Le Pen, con vistas a las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y el 7 de julio. Después del terremoto político en Francia y la llamada a las urnas, llegan las réplicas. Ahora los partidos buscan la mejor manera de presentarse ante sus votantes y en estos comicios no hay escala de grises. Dos frentes contrastados, el que encabeza Marine Le Pen y que busca convencer al partido tradicional conservador, los republicanos. Allí su máximo responsable también entra en sintonía con la formación ultraderechista de Agrupación Nacional para unirse a un frente común, pero sus bases no se lo permiten. Soy presidente del partido. Voy a mi oficina. Eso es todo. Tambores de guerra, por lo tanto, en los despachos de un partido que ha dado dos presidentes de la República, Sarkozy y Chirac, pero no quieren aliarse con la extrema derecha. Otra de sus voces más agudas, la de Marion Maréchal, familiar directa de Le Pen y número 2 del partido ultraderechista Renacimiento, abogaba por apoyar la coalición de extrema derecha en las legislativas, pero su partido no piensa igual. También le ha costado el puesto. Tengo que aceptarlo. En cualquier caso, estoy triste y siento que es una injusticia, porque hasta ahora he intentado mantenerme fiel al hilo conductor de mi compromiso con el Renacimiento, que es defender la unión de la derecha, y me expulsaron por un desacuerdo político con Éric Zemmour. Mientras, en el otro extremo, la izquierda busca mostrarse unida mediante candidaturas unitarias, un frente popular que estaría integrado por socialistas, ecologistas, comunistas y la Francia insumisa. Una insumisión que se siente en las calles ante unas legislativas que abren la puerta al avance de la extrema derecha. También en Francia fue liberado Louis Arnault, uno de los 4 ciudadanos franceses detenidos en Irán desde 2022, quien había sido condenado a 5 años de prisión en noviembre bajo cargos relacionados con seguridad nacional. Las relaciones bilaterales se han deteriorado en los últimos meses en lo que París ha calificado como arrestos arbitrarios equivalentes a toma de rehenes por parte del Estado. Teherán, por su parte, argumenta que las detenciones están vinculadas con casos de espionaje. Y avanza en Italia la cumbre de 3 días del Grupo de los 7, con el foco puesto en las guerras en Gaza y Ucrania. La jornada de hoy se enfoca en este último, con la participación del presidente Volodymyr Zelensky, y debido a que previo al encuentro Estados Unidos anunció que había avances para movilizar miles de millones de dólares en activos congelados por parte de la Unión Europea a Rusia tras la invasión para financiar la reconstrucción de Ucrania. Esto se haría a través de un préstamo de 46.000 millones de euros que se financiaría con los intereses acumulados de esos activos. Previamente, nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza, nos hablaba de qué se puede esperar de esta reunión. Hay varios temas en la agenda, principalmente la cooperación con África en lo que es los suministros de materias primas, de energía, pero también el control migratorio. Esto es un tema que interesa particularmente a Italia. Sabemos que aquí desembarcan permanentemente barcos con migrantes que huyen del continente africano. 12 representantes de países africanos y de la región Indo-Pacífico han sido invitados a esta cumbre. La situación en Gaza
también está en agenda. El G7 respaldará la resolución del Consejo de Seguridad para un cese al fuego entre Israel y la organización islamista Hamas. Esta resolución prevé la liberación de los rehenes en manos del Hamas, pero también el cese de la ofensiva en Gaza y el retiro de las tropas de Israel. También se hablará de temas como la crisis climática, la biodiversidad, el comercio internacional, los cambios económicos y tecnológicos, la inteligencia artificial. Este, de hecho, será el foco de una sesión específica con un invitado especial, muy especial, el Papa Francisco. Se trata del primer pontífice que participa a una cumbre de este tipo. La cumbre concluirá el próximo sábado 15 de junio. Y también en Europa, pero en Reino Unido, luego de que el primer ministro Rishi Sunak explicara su plan de gobierno de cara a las elecciones anticipadas, el líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, hizo lo propio. En el manifiesto descartó que se vaya a regresar a las medidas de austeridad, pero reiteró que los retos actuales no van a desaparecer de inmediato si llega al poder. En cuanto a política internacional, Starmer aseguró que está comprometido con el reconocimiento del Estado palestino. El evento fue interrumpido por un manifestante que habló de la decepción que sufren los jóvenes. Actualizamos ahora las noticias de la guerra en Gaza. Los ataques de Israel se intensificaron en el sur del enclave en Rafah y en el campamento de refugiados en Nuseirat, dejando alrededor de 10 muertos. Según la Organización Mundial de la Salud, aumentan los riesgos de hambruna y alrededor de 8.000 menores fueron diagnosticados con desnutrición aguda. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. La crisis humanitaria continúa en la Franja de Gaza. Mientras el ejército israelí avanzó durante la madrugada del jueves en el oeste de Rafah e insistió con ataques en la zona de refugiados de Nuseirat, donde decenas de personas murieron según fuentes palestinas, ya son 1,7 millones de palestinos, el equivalente a 3/4 partes de la población, los que debieron desplazarse forzosamente según el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Por desplazarse constantemente, los civiles están agotados y sin saber a qué zona del enclave moverse. No hay ningún lugar seguro, no hay ningún lugar seguro. Dijeron que nos fuéramos a Rafah, fuimos a Rafah, nos fuimos de Rafah. Así que, ¿a dónde vamos a ir ahora? Nos desplazaron metro a metro. Hasta ahora nos han desplazado 5 o 6 veces. Nadie sabe a dónde ir. ¿Cuál es nuestro destino? Dentro del contexto de emergencia que padece el enclave está incluido el riesgo de hambruna. El jefe de la Organización Mundial de la Salud remarcó que cerca de 8.000 niños fueron tratados por desnutrición aguda, mientras al menos 32 muertes se dieron por malnutrición, incluyendo 28 menores de 5 años. A pesar de los informes sobre un aumento en la entrega de alimentos, actualmente no hay evidencia de que quienes más lo necesitan estén recibiendo suficiente cantidad y calidad de alimentos. La OMS y nuestros socios hemos ampliado los servicios de nutrición. En lo que va de la guerra, más de 37.000 personas murieron según cifras del Ministerio de Salud gazatí, y se estima que miles más quedaron debajo de los escombros. Y en América Latina, el Senado argentino aprobó la controvertida Ley Bases, con la que el presidente Javier Milei pretende desmantelar el Estado y que no superó el trámite legislativo anterior. Ahora la medida debe ser aprobada por la Cámara de Diputados. Mientras los senadores debatían, los ciudadanos protestaban en las afueras del Congreso. Un vehículo en llamas acapara la atención a las afueras del Congreso argentino. La policía y los manifestantes, algunos de los cuales arrojaron botellas y piedras, se enfrentaron cerca del edificio gubernamental, mientras el Senado daba luz verde a las reformas que recortan drásticamente el presupuesto de la nación. Los manifestantes dicen que las medidas tendrán un impacto negativo en millones de personas en el país. Esta ley es una ley que atenta contra los derechos de todos los trabajadores en la Argentina, de todas las trabajadoras. Yo soy docente jubilada y no quiero ser la última generación de jubiladas de mi familia. Hoy se está tratando una ley nefasta para la gran mayoría del pueblo argentino, donde hay una reforma laboral, donde se quitan las indemnizaciones, donde los trabajadores vuelven a pagar el impuesto al trabajo. Según las autoridades, más de una docena de agentes de policía resultaron heridos y varios manifestantes fueron arrestados. El presidente libertario, Javier Milei, propuso el paquete de reformas, que es clave para su plan de recuperar la tambaleante economía del país.
Incluye el recorte de pensiones, la reducción de derechos laborales y una declaración de estado de emergencia económica. La presidenta del Senado fue la encargada de romper el empate de la votación. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, en Todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. El proyecto de ley necesita una nueva aprobación de la Cámara de Diputados antes de regresar a la Cámara Alta para su final aprobación. Milei llegó al poder el año pasado y prometió recortar el gasto público. Desde entonces, ha eliminado subsidios al combustible y al transporte, así como 50.000 empleos públicos. La inflación anual en el país se sitúa en casi el 300% y más de la mitad de la población vive en la pobreza. En otras noticias regionales, en Colombia comenzó el miércoles una huelga de maestros. El principal sindicato de ese sector, FECODE, salió a las calles del país para manifestarse en contra de una ley que se tramita en el Congreso, que según los profesores tiene componentes regresivos sobre sus derechos, más en el informe de Manuela Cano. Ira entre los maestros de Colombia. El mayor sindicato del sector, la Federación Nacional de Educadores, FECODE, salió a las calles del país suramericano para expresar su descontento contra una ley que promueve el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro. Se trata de la Ley Estatutaria de la Educación, que se encuentra en trámite en el Congreso y que busca consagrar la educación como un derecho fundamental. Pero, según los educadores, el gobierno ha hecho concesiones con la oposición que son vistas como regresivas. Nosotros nos mantenemos en paro hasta que se logre la modificación o se logre el retiro del proyecto, principalmente el hundimiento de ese proyecto de ley que le trae miles de consecuencias a toda la educación pública. Uno de los principales reclamos del sindicato es que, según argumenta, el dinero público también será usado para financiar la educación privada. Además, reclaman que se está contemplando que se evalúe a los profesores según el desempeño de los estudiantes, algo que aseguran es injusto debido a las enormes brechas que hay entre la ruralidad y el centro del país, e incluso dentro de las zonas más desfavorecidas de las grandes ciudades. Se pretende generar inestabilidad al magisterio por parte de unos artículos que están allí presentes. A pesar de los reclamos del sindicato, el gobierno seguirá con el proyecto y ha dicho que buscará negociar con los maestros. Saludo a los maestros y maestras que se movilizan hoy por el derecho a la educación e invito al Senado a que escuche a la comunidad educativa y permita los consensos que ayuden a establecer el mejor rumbo para la educación en Colombia. La manifestación es inédita. FECODE había sido uno de los mayores aliados del presidente, pero han dicho que si no se retira el proyecto habrá una toma de Bogotá, la capital, el próximo lunes, fecha en la que se daría el último debate sobre el proyecto de ley. Y vamos a terminar en Haití, en donde el nuevo gobierno tomó posesión en medio de una ola de violencia, las múltiples crisis y con el desafío de resolver la inestabilidad política de los últimos años. El primer ministro Gary Conille juró como encargado del gobierno de transición que estará formado por 18 carteras y 14 ministros, más en el siguiente informe de Rodolfo Asomosa. Finalmente Haití tiene un nuevo gabinete. Los nuevos ministros tomaron juramento este miércoles en el marco de una profunda crisis humanitaria y prometiendo una reconstrucción nacional. Creo firmemente que juntos podemos transformar estos desafíos en oportunidades para reconstruir nuestro país sobre bases más sólidas y justas. Me comprometo ante ustedes, mis ciudadanos, a servir a nuestra nación con integridad, transparencia y dedicación. Trabajaremos incansablemente para mejorar las condiciones de vida de todos los haitianos. El nuevo gabinete pretende marcar un antes y un después, tras el anterior gobierno de Ariel Henry. 14 ministros estarán frente a 18 carteras y muchos de ellos no hacen parte de la clase política tradicional haitiana. El gobierno llega en un momento crucial para el país y tendrá que atender múltiples desafíos. Uno de ellos, la violencia, que ha provocado el desplazamiento interno de más de 160.000 personas. La misión de este gobierno es trabajar conjuntamente con el Consejo Presidencial para resolver la crisis multidimensional, política, de seguridad y humanitaria que se ha agravado desde el asesinato del presidente de la República el 7 de junio de 2021.
La oficina de Conil informó que su gobierno espera la llegada de la misión multinacional liderada por Kenia y apoyada por la ONU para ayudar en el restablecimiento del orden y la seguridad en el país. Ampliación de estas y otras noticias en nuestra página web france24.com y en nuestras redes sociales.